Curso de hoy, vamos a ver. Listo, ahora sí, Alonso. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. La prima Cindy Montiel, pues Alonso Montiel Cubillo, Disculpen, no se escucha. Ok, vamos a ver, regáleme Yo, un momentito, algo pasó. Yo sí te estoy escuchando, Alonso. Sí. Sí, ¿ya lo escucha bien, hermana? No, o sea, se oye súper bajito, pero como que no se entiende. Los demás hermanos también lo escuchan bajito. Digamos, es que yo sí lo estoy escuchando bien. No sé si, Alonso, puedes hablar un poquito más, a ver si... Vamos a ver, probando. Yo lo escucho 1, bien. 2, 3. Ahora sí se escucha bien. Ahora sí. Se escucha bien, se escucha bien. Gracias. Ok, tal vez ahí se me fue algo, se me fue el internet, no sé. Pero vamos a ver, ahorita, en este momento, como les voy a seguir conversando, ¿qué tal me escuchan? Que voy a subirle el máximo el volumen del micrófono que tengo acá para ver si me confirman. Ahora sí, a este nivel, ¿cómo me escucho? Se escucha Bien. bastante Muy fuerte, bien, de ahora hecho. sí se Sí. escucha. Ok, bueno, muchísimas gracias por avisarme, porque si no me quedo hablando solo, ¿verdad? Vamos a ver, voy a seguir, voy a reiniciar con el chiste malo que les estaba haciendo. Bueno, que le agradecía a mi prima, a Cindy Montiel, por la presentación. Mi nombre es Alonso Montiel Cubillo, ¿verdad? Como saben, los he acompañado en otras clases y pertenezco al Ministerio San Francisco de Sales. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche de viernes. Es un honor siempre poder de verdad estar con ustedes. He estado antes y como les decía, pues los considero mi familia y es bonito poder estar en un ambiente justamente familiar compartiendo con ustedes el tema que les traigo el día de hoy, ¿verdad? Que como pueden ver en sus pantallas es sobre la Santísima Trinidad. Hoy vamos a ver por encimita y no es porque no es un tema que se haya estudiado, sino porque solo Dios conoce el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros, como cristianos, como católicos, con la que estos maestros increíbles, príncipes digamos, de la teología cristiana nos han heredado, ¿verdad? Este conocimiento hasta donde ellos han podido sobre la Santísima Trinidad, mas sin embargo, pues es un misterio, ¿verdad? La palabra correcta es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahí, perdón, ahora sí lo estamos viendo en pantalla. Entonces, como les decía, haciendo esta pequeña introducción, ¿verdad? Agradecerles por estar con nosotros en esta noche. Muy contento de poder compartir con ustedes y para gloria de Dios damos inicio a la clase. La Santísima Trinidad. ¿Por qué se toca este tema? Primeramente, tenemos que recordar, como hemos visto alrededor del curso, que existen denominaciones no católicas que en algunas cuestiones, pues, en algunos temas muy específicos, ¿verdad? Chocan con nuestra doctrina y uno de esos temas que defiende a capa y espada la iglesia, que es dogma de fe, es la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Hay un grupo, usualmente el más conocido es de tipo pentecostal, digamos que vamos a ver a continuación, un pentecostalismo, ¿verdad? Unicitario, no trinitario, como somos los católicos y la mayoría de denominaciones cristianas son trinitarios, ¿verdad? Heredan este conocimiento de la Iglesia Católica. A pesar de eso, hay unas denominaciones, como les comentaba, que no comparten esta doctrina ni este dogma. Entonces, como les decía, los más conocidos son el pentecostalismo unicitario, ¿verdad? Que practican esta doctrina de la unicidad de Dios en el sentido de que no creen en un solo Dios, ¿verdad? Al igual que los católicos, pero a su vez en una única persona, el Padre, usualmente. No creen que el Hijo o que el Espíritu Santo sean personas diferentes al Padre,
sino manifestaciones del poder de Dios. Entonces, para ponerles un ejemplo claro, agarran, digamos, a Jesús como efectivamente lo dicen las Sagradas Escrituras, el Hijo de Dios, pero no sé, tienen una especie le hacen una especie de cambio a la divinidad de Jesucristo, y a pesar de que afirman que es el Hijo de Dios, niegan esa naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, una manera de la que ellos de lo que ellos explican es que Dios Padre se disfraza a semejanza de lo que hacían los dioses griegos de hombre, o sea, de Jesús, y interactúa con la humanidad, pero siempre siendo el Padre, por decirlo de una manera, o Dios, disfrazado de Jesús, por decirlo de alguna manera. Y para el Espíritu Santo, usualmente lo explican como que fuese esta fuerza, esta acción de Dios, ¿verdad? En nuestro entorno, en la humanidad, que es invisible, pero que es una fuerza que es enviada de Dios, o sea, es subyugada a Dios, y por ende es una manifestación del poder de Dios, pero no es Dios. Entonces, partiendo de esto, hay un choque, ¿verdad? Con la doctrina, con la enseñanza católica y de muchas otras denominaciones cristianas que sí creen en la Trinidad, y que nosotros como católicos estamos expuestos a esta interpelación, digamos, de nuestros hermanos unicitarios. Vamos a llamarles unicitarios, ¿verdad? Otra denominación, que creo que Cindy también nos podría colaborar, los mormones y los testigos de Jehová, que yo sí he podido tener un poquito más de contacto con ellos. Los testigos de Jehová igualmente no creen en la Trinidad, por eso son catalogados como no cristianos inclusive, ¿verdad? Porque no creen en la divinidad de Jesucristo. Y ahí hago una pequeña corrección, ¿verdad? Podría haber un pequeño error ahí en decirles cristianos si no creen en la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, podría ser que alguna persona les comente a ustedes, digamos, en otro curso, o inclusive dentro del mismo ministerio, que no se debería llamar cristiano a una persona que no cree en la divinidad de Jesucristo. Pues sí, podría ser así, ¿verdad? En este caso, para esta clase los vamos a llamar unicitarios. Y nosotros seríamos trinitarios, ¿verdad? Trino, un Dios uno y trino. Ellos creen en un Dios también, pero que no tiene esas tres personas, ¿verdad? Sino solo el Padre usualmente, ¿verdad? Porque en esto de las sectas existen muchas variantes dependiendo del pastor que tengan, ¿verdad? Y podríamos toparnos en algún momento alguna denominación que lo explique un poco diferente al ejemplo que vamos a tomar el día de hoy. Dos aspectos centrales entonces sobre el tema de la unicidad, como el ejemplo que tocamos el día de hoy, el pentecostalismo unicitario, ¿verdad? Hay un solo Dios que es invisible, por ende Jesús no podría ser Dios. Y Jesús es esa manifestación, ¿verdad? Del Dios único, ¿verdad? Esa manera en que Dios bajó de cierta forma y se disfraza de ser humano y interactúa con la humanidad. Ahora, vamos a ir desmenuzando bíblicamente, y para eso le vamos a pedir ayuda a mi hermana Cindy, y Cindy también. Cindy, si vos querés si algún hermano nos quiere también ayudar, ahí puedes también compartir pasajes con ellos. La idea es que la clase de hoy sea un poco más interactiva, sin pasarnos mucho de tiempo, pero hoy vamos a tratar de desmenuzar un poco, porque es que nosotros los católicos creemos que efectivamente hay un solo Dios, pero que tiene o que está constituido en tres personas, ¿verdad? Un solo Dios, tres personas. Y hago la salvedad de que constituido no quiere decir que este Dios verdadero se parte en tres
porcentaje, no eso es lo que quiero decir. El Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. Ahora, y usted me dice, es que 3 veces 100% da 300%. Eso es parte del misterio de la Santísima Trinidad. Es esa parte que no conocemos, cómo un Dios puede manifestarse o puede estar presente en 3 divinas personas. Pero nosotros lo creemos porque Jesucristo así nos lo ha enseñado y las Sagradas Escrituras también dan fe de que esto es así. Entonces, de los versículos que les traemos el día de hoy, en Génesis, podemos ver ejemplos de cómo cuando se habla de Dios se habla en plural. Y partiendo pues del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Génesis justamente, en Génesis 1, 26, 27, no sé si Cindy me puedes ir ayudando, Sí, para aquí ver lo tengo. cómo Dios nos da, cómo a pesar de que en el Antiguo Testamento los judíos no tienen este desarrollo, ¿verdad? Esta revelación divina que completa Jesucristo y que desarrolla Jesucristo y que termina de completar el Espíritu Santo, nos vamos dando cuenta de que para referirse a Dios se habla en plural. No sé si me puedes ayudar, Cindy. Sí, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, vean qué interesante. Con solo este primer versículo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y inmediatamente el escritor bíblico viene y dice, entonces hizo Dios. Vean cómo está ese juego entre hagamos, o sea, hay un diálogo en el ser de Dios, que yo siendo una persona que no tiene el Nuevo Testamento, me parecería un poco extraño, ¿verdad? Sin conocer de la Trinidad, diría, pero ¿por qué Dios o por qué el escritor bíblico habla de... Pero Dios a su vez dice, hagamos en plural. Y después inmediatamente dice, e hizo Dios, ¿verdad? Otra vez en singular. Entonces, vamos desvelando un poco cómo este desarrollo de la doctrina de la Santísima Trinidad se ve inclusive desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después también está Génesis 22, que usa la palabra nosotros, ¿verdad, Cindy? Sí, ya te lo voy a leer. 3:22. Génesis 3:22 dice, entonces Yahvé dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer él vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos otra vez que Dios tiene un diálogo con alguien más. Digamos, partiendo de que Dios es uno, nos parecería un poco sospechoso, por decirlo de esta manera, y hable de nosotros. Entonces, ya vamos viendo que hay una pluralidad en Dios, ¿verdad? Igual en Génesis 11, del 5 al 9, y si quieres, Cindy, yo te ayudo con el 18. Ok. Génesis 11, del 5 al 9 dice, Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros.
Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra vez vemos, bajemos, ¿verdad? En la pluralidad. Y con esta, para poder avanzar, vamos a ir cerrando el tema de el Antiguo Testamento. Nos vamos también a Génesis, de 2 al 5, dice: alzó la mirada y vio que habían 13 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan, así repondréis las fuerzas. Luego ya seguiréis vuestro camino, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Respondieron ellos: hazlo como has dicho. Palabra de Dios. Te Vean, alabamos, Señor. vean qué interesante cómo acá se habla de 3, y este es un versículo que es muy importante, porque dice 3 hombres. Pero inmediatamente Abraham dice: Señor mío, en singular, pero él vio a 3 hombres y justamente 3. Entonces, este juego de singulares y plurales, ya conociendo, desvelando un poco sobre la Santísima Trinidad, nos damos cuenta de que Dios empieza esa revelación desde la antigüedad, haciendo referencia a que efectivamente hay un solo Dios, pero que tiene una pluralidad. Hasta el momento no hemos llegado al Nuevo Testamento, pero ya vamos desvelando cómo desde la antigüedad Dios se muestra como por lo menos más de uno a los ojos de los hombres. Da a entender que hay una pluralidad en Dios. Entonces, ¿qué pasa con los primeros cristianos? Aquí ya vamos, primeramente, vamos ese desvelar, digamos, de los que pensaban los primeros cristianos. Ya vamos con el cristianismo, ya vamos empezando a tocar lo que Jesucristo nos deja. Entonces, primeramente, y ahorita lo vamos a ver, desde la Biblia, efectivamente, los cristianos creían en la Trinidad y a través de los textos lo demostraban. En la antigüedad también, el judaísmo rabínico no sabía cómo refutar esto. Y ahorita vamos a ver los 13 principios del judaísmo, donde ellos, por decirlo de alguna manera, tienen dentro de esta enseñanza, de estos principios, esta pluralidad embebida en estas 13 reglas, y que nosotros podemos ir podemos ir desvelando desde ya cómo ellos, aunque no lo entendían, estaban presentes en sus enseñanzas y en sus textos. Entonces, por ejemplo, vamos acá con los 13 principios, por decirlo así, del judaísmo. Esto lo pueden encontrar también en internet, está disponible para todos. Y acá, en resumidas cuentas, se los voy a buscar un momento para leérselos tal cual lo dice. El judaísmo, en estas reglas que hablan de la unicidad de Dios, que hablan de que debe ser adorado únicamente Dios, que la Torá es la única revelación que Dios dio y que dará para siempre, ¿verdad? Debe ser tomada como verdad, por ejemplo. Entonces, vamos desvelando cómo, por ejemplo, en esas reglas tenemos la palabra Yahid, que significa unidad, que habla sobre la unidad de Dios, que Dios es uno. Pero también tenemos la palabra Ejab, que
nos hace referencia a uno o uno formado por varios. También hablando sobre la unicidad de Dios. Pero vean qué interesante cómo el autor, el escritor bíblico, usa palabras que podrían ser contradictorias para una persona que considera, de hecho el judaísmo también lo considera así, que Dios es uno nada más, no es trino. Ahí es esta confrontación, ¿verdad? Hay esta dificultad, podríamos decir, en las 13 reglas del judaísmo. Otra palabra que se utiliza es la palabra Elohim. Elohim habla de dioses, o más específicamente, habla de Dios, pero en plural. Esa pluralidad de Dios, con D mayúscula. Entonces, vean qué interesante cómo en las reglas del judaísmo, en este compendio de 13 reglas, ¿verdad? Que nos habla la primera, que Dios es uno y que la unicidad de Dios es inseparable y no hay unicidad, o sea, no hay nada más, digamos que sólido en cuanto a esa unidad de Dios existe en el universo. Una regla también que Dios es anterior a todo y no hubo nada antes que él y no habrá nada después de él, ¿verdad? Pero cuando se habla de Dios se utilizan estas palabras, Yahid, Ehad y Elohim. Entonces, ven qué interesante cómo dentro, embebido de este antiguo conocimiento, ¿verdad? Vamos desvelando cómo hay una pluralidad también en Dios como tal, digamos. Ahora sí, vamos a esta parte, ¿verdad? Que es fundamental para nosotros y es la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ir desvelando un poquito cómo de Jesucristo, a través de los apóstoles, a través sobre todo de Pablo, nos viene a explicar cómo es que Dios, cómo se va desvelando esta pluralidad en Dios y cómo ya vamos aterrizando que es una Trinidad, o sea, un solo Dios y 3 personas. Y hay una regla que tenemos que recordar. La Biblia se tiene que tomar como un todo. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un todo. La Biblia es un todo. Por ende, es muy interesante y es muy, muy bonito, y espero que también a ustedes les agrade igual que a nosotros, cómo podemos esa sombra o ese velo que existe en la antigüedad, lo podemos quitar cuando Jesucristo viene a la tierra, cuando el Mesías viene, y Él nos termina de explicar aquello que estaba como dando vueltas en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, es revelado. El Hijo muestra al Padre y nos deja al Espíritu Santo. Y eso a nosotros nos permite, como cristianos, poder entender, poder tratar de comprender un poco cómo es que un Dios es efectivamente un único Dios en 3 personas. Entonces, Cindy, si quieres empezamos con 2 Corintios 13:13 y ahí nos vamos salteando para también ayudarte yo. No, no hay problema. Dice 2 Corintios 13:13, les saludan todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les saluda todos los santos. 2 Corintios 13:13 te dije, ¿verdad? Sí, ¿O te dije exacto. primera? No, Te dije primera. 2 Corintios. Ok, perfecto. Vamos con 1 Corintios, si quieres me dejas a mí. 1 Corintios 6:11. Por acá la tengo. Dice así. 1 Corintios 6:11. Y eso fuisteis antes algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, ahí vemos cómo hay, se menciona a Jesucristo, justificados por Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
Ahí se habla del Espíritu Santo y se habla de Jesucristo. Y también de la mano se va viendo cómo, vamos a ver, se da una autoridad o se equipara a una autoridad. Y eso es otra cosa que tenemos que ir, que tenemos que ir preguntándonos. Cristo, como sabemos, es Dios. Y Él tiene poder y tiene autoridad sobre la materia, sobre los espíritus y sobre cosas que nosotros sabemos que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, Jesucristo puede resucitar a los muertos. Y así quedó en las Sagradas Escrituras. Jesucristo resucita a un muerto. Ahora, ¿un hombre puede hacer eso? No. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Entonces, aquí tenemos que irnos haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos a ir desmenuzando para llegar a la conclusión de que efectivamente Jesucristo es Dios, es parte de la divinidad, o sea, es la divinidad, y es una persona aparte del Padre. No es que el Padre viene y se disfraza de Jesús. Y vemos también cómo es el Espíritu Santo, también tiene un papel preponderante, que si no entendiésemos que Dios es uno y a su vez son tres personas, habría una contradicción en el cristianismo que sería insuperable. No podríamos tener unas bases sólidas en cuanto a quién es Dios para nosotros. Podemos seguir tal vez, Cindy, con Efesios 4, del 4 al 6. Dice así: un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, un solo Señor, ¿verdad? Un solo bautismo, un bautismo que vamos a ver es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí vamos viendo también cómo este Dios, aparte de Dios Padre, como lo conocían los antiguos, también tenemos, o vamos dándonos cuenta que hay cualidades en Jesús que son de Dios, que hay cualidades en el Espíritu Santo que son de Dios, pero a su vez hay un solo Dios. Y eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque tocamos a Efesios en este momento. Usted me dice, pero ¿por qué si estamos viendo la Trinidad me habla de que hay un solo Dios? Porque a los católicos y a muchas denominaciones cristianas se les tacha de idólatras o de politeístas, ¿verdad? ¿Por qué politeístas? Porque tal vez sin mala intención, sino por falta de conocimiento, no se les explica o cuando ven estas afirmaciones, un solo Dios y tres personas, lo que nos dicen es, ustedes creen en tres dioses, un Dios que es un papá, un Dios que es hijo y un Dios que no sabemos, que me lo tratan de explicar como que fuera una paloma, que es el Dios Espíritu Santo. Y eso también es un error. Los católicos y los cristianos que creen en la Trinidad, vemos que efectivamente hay un solo Dios, pero con la salvedad de que este Dios también es en tres personas. Tal vez, Cindy, podemos pasar también a Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Dice así: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, otra vez,
vemos cómo se habla de un solo Señor, se habla de un solo Dios. Y eso es importante tenerlo presente por lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Ni tirarnos al politeísmo, ni caer en el error de que tenemos una contradicción con Dios Padre, ¿verdad? Un solo Dios. Y tenemos por ahí a una persona, a otra persona que se llama Jesucristo y a otra persona que se llama Espíritu Santo que están compitiendo con Dios. Y tal vez Cindy, porque esta parte también es muy importante, podríamos cerrarlo con Mateo 28:19. Yo, mientras tanto, quisiera retomar un poquito 2 de Corintios 13:13. Y vean cómo acá, tal vez por un poco que no escuché bien, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién tiene gracia? Solo Dios. Pero aquí habla la gracia del Señor Jesucristo, con S mayúscula, Señor. O sea, a Dios, solo a Él se le llama Señor. El amor de Dios habla Señor Jesucristo y habla de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Otra vez, comunión, Espíritu Santo. Y aquí vemos a las tres divinas personas. Un solo Dios, como lo hemos ido desarrollando en Efesios y en 1 Corintios 12. ¿Me ayudas con Mateo, Cindy, por favor? Sí, aquí lo tengo. Dice así. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vean qué interesante acá cómo se da la gran comisión, ¿verdad? Que se le llama. Y la gran comisión dice que para que sean discípulos, para que sean familia, para que sean agregados a la iglesia, deben ser bautizados en el nombre del Padre, o sea, en el poder o en la autoridad del Padre. Y ahí quedó, no, en el Hijo también. Entonces vemos como tenemos ese cierre final claro que Jesucristo nos enseña. Para que sean discípulos, para que pertenezcan a mí, a mi iglesia, bautizarlos en el nombre del Padre, aquí, de primero, del Hijo, en el mismo nivel, y el Espíritu Santo. Esas tres condiciones. No puede faltar uno. Entonces, vean qué interesante cómo la Gran Comisión también nos habla de la Trinidad. Ahora, vemos cómo podríamos llegar a esta pregunta, ¿verdad? Que ya yo me iba adelantando un poquitito. ¿Por qué decimos que son personas diferentes? ¿Por qué decimos que el Padre es una persona diferente a la persona del Hijo y diferente a la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? ¿Por qué no decimos que el Padre, o por qué estamos en contra de que el Padre se haya disfrazado de hombre y que sea el mismo en Jesús, como la doctrina, lo voy a decir con mucho respeto, pero es que se me viene a la mente, no lo puedo evitar. Eso lo dicen unos apologetas que yo conozco, que dicen que es la doctrina del Power Ranger. La doctrina del Power Ranger era que los Power Rangers se metían como en un robotcito, ¿verdad? Entonces que Jesús es un robotcito y padres se meten en ese robotcito, ¿verdad? Que es Jesús. Y eso es un error, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos atrevemos a decir que el Padre es diferente? Es una persona diferente al Hijo y diferente al Espíritu Santo. Entonces, Cindy me va a ayudar con Juan 1:1, que todos seguramente lo conocen, y yo voy a ayudarle con 1 Corintios 15:24. Hoy es mucho de leer y es bueno que podamos, y como siempre les digo, los primeros que somos evangelizados somos nosotros. Y no porque sea más importante que ustedes, querida familia, sino porque
a pesar de que tal vez estoy compartiendo la clase con ustedes el día de hoy, yo me estoy edificando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sé que también mi prima Cindy no es la excepción. Así es, no, yo creo que nosotros aprendemos un montón en cada clase, a pesar de que ya se vio, ya se recibió, ¿verdad? Vamos a ver, dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Entonces, primeramente nos damos cuenta que Jesús es Dios. Jesús es el verbo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Juan nos dice que esa palabra que vino y se encarnó es Dios. Estaba con Dios antes de venir a nosotros. Yo le voy a ayudar a Cindy con 1 Corintios 15, 24 y vamos así avanzando un poquito más rápido. Dice así: entonces llegará el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Entonces vean qué interesante que Jesucristo va a entregarle al Padre el reino. Y Él va a destruir toda principado, dominación y potestad. ¿Quién tiene el poder sobre la dominación, la potestad y los principados? Solo Dios. ¿Y quién tiene el poder para dominar el reino? Solo Dios. Pero Jesús dice que Él se lo va a entregar a su Padre. Y ahora vemos que Jesús también se sienta a la diestra del Padre. En Apocalipsis 5, 7 y 3 y 21. Dice así. El Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y 3:21 dice: al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Palabra de Dios. Vean qué interesante. Entonces, como vamos viendo que hay un trono, hay uno que ocupa el trono, y Jesucristo toma la diestra, está a la diestra de ese que está en el trono. Entonces, vean cómo vamos viendo cómo Jesucristo mismo nos dice que hay una persona que es diferente a él, o se habla de Jesucristo en tercera persona, que es diferente a Jesús, ¿verdad? Y que se sienta o está a la diestra de ese otro que es el Padre. Por ende, sabemos que son personas diferentes, porque yo no me sentaría a mi diestra, ¿verdad? O sea, eso sería una incongruencia, eso no tendría sentido. Y luego, en Mateo 22:44, no sé si lo tenés, si no te lo busco. Aquí lo tengo, sí. Ah, bueno, dale entonces. Dice, en un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Entonces, el Señor le dijo a mi Señor. Vean qué interesante. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. O sea, es bonito como partiendo de este conocimiento, ¿verdad? De este caminar en la fe, nos damos cuenta cómo se hablan de personas diferentes, pero que a su vez ese Señor, ¿verdad? Con ese mayúscula. Entonces, vean qué interesante cómo, digamos, en una traducción mía, podríamos decir, una interpretación mía, se puede decir, mi Dios le dijo a mi Dios esto y esto. Pero hacen referencia a personas diferentes. Mi Dios Padre
mi Dios Hijo, mi Dios Jesucristo, le dijo a mi Dios Padre esto, esto y esto. Pero con la salvedad, que ya lo estudiamos la filmina anterior, de que Dios es uno, es un solo Señor, ¿verdad? Entonces, vean qué bonito este juego de plural y singular, como no nos deja quedarnos en la antigüedad diciendo que Dios es uno, ¿verdad? Porque tenemos esa pluralidad, pero tampoco nos permite caer en el politeísmo de decir, es que son varios dioses, ¿verdad? Y en Juan 17, 20, 21, nos damos cuenta cómo esta unidad, ¿verdad? Nos queda también muy clara, ¿verdad? Dice Jesucristo, de boca de Jesucristo. Dice el Señor, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Entonces, volvemos otra vez, se habla de Cristo, dice, tú, Padre, haciendo referencia a otra persona. Y nos asegura y nos asevera que son uno, ¿verdad? Qué bonito. No podríamos llegar, yo con mucha sinceridad podría decirles, a mí me gustaría saber cómo interactúan. O sea, cómo en la divinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactúan entre ellos, se ponen de acuerdo entre ellos, y es como conocer las entrañas de Dios, ¿verdad? Claro, como les comentaba al principio de la clase, es un misterio que pues en nuestras limitaciones humanas probablemente va a quedar como un misterio, y la iglesia no pretende conocer todas las respuestas. La iglesia también es humilde en reconocer que hay cuestiones que escapan al conocimiento del ser humano, porque Dios así lo ha querido, no lo ha revelado al 100%. Continuando, ¿verdad? El Padre y el Hijo, por ende, no son una misma persona. Entonces, en Mateo 28, 19 vimos la gran comisión, envío de la fórmula trinitaria, ¿verdad? Podemos tal vez ir, Cindy, para avanzar un poquito más, digamos, igual creo que la presentación se les envía a los hermanos, ¿verdad? Sí, exacto. Para que cuando podamos repasar la clase, podamos también leer con calma. Si incluyéramos tantos versículos, capítulos y versículos en la presentación, queda un poco cargada, ¿verdad? Y la idea también es permitir a ustedes pues ir a estudiar y meditar. Y se me viene a la mente algo que es muy importante. Hay unos ejercicios. Recuérdense que soy famoso por hacer paréntesis. Hago un pequeño paréntesis acá en la clase. Hay ejercicios espirituales, no sé si los conocen, de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola tiene ejercicios espirituales que nos van llevando a través de las Sagradas Escrituras a esa intimidad con Dios. Y si no los conocen, un día podríamos hablar sobre ellos. En resumidas cuentas, les traigo esto a ejemplo, porque a la luz del magisterio, a la luz de la tradición, mucho cuidado con eso, nosotros podemos desmenuzar, repasar, masticar, saborear las Sagradas Escrituras en nuestra intimidad. Hay que buscar un espacio correcto para poder hacerlo. Y estos capítulos, estos versículos, que tal vez en algún momento no nos quedan tan claros, vamos, sacamos ese espacio. Les recomiendo con mucha humildad pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él nos quiere comunicar en cada lectura que nosotros hacemos de la Biblia. Y poco a poco, calma, con esa paz que el mismo Dios a través del Espíritu Santo nos da, poder ir entendiendo lo que Él, a mí, Alonso, a Cindy y a todos ustedes individualmente les va a comunicar. Entonces, cierro pequeño paréntesis para decir que es importante, sobre todo en esta clase, que nosotros repasemos los capítulos y los versículos después y podamos ir desentrañando un poquito
este hermoso misterio de la Santísima Trinidad, este misterio de amor que es la Santísima Trinidad. Prima, Marcos 1, del 10 al 11. Dice así Marcos. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras en el cielo: tú Yo eres mi te hijo. interrumpo un segundito, Cindy, te Ajá. interrumpo. Hermanos, pongan cuidado. Para ahí, Cindy, pero no perdas dónde vas. Vean, está Cristo y viene descendiendo del cielo el Espíritu Santo. ¿Y qué se escucha, Cindy, después? ¿Qué sigue en el versículo? Dice estas palabras del cielo: tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vean qué interesante. Está Jesucristo. Está Jesucristo. Se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo. Ya llevamos 2. Y se escucha: este es mi hijo. ¿A quién se refiere cuando yo hablo, este es mi hijo? Es porque yo soy su padre. Y vean qué hermoso. En Marcos, perfectamente nosotros podemos darnos cuenta de que, desentrañando y analizando, ¿verdad? Que Jesús y el Espíritu Santo también es Dios. Cómo el Padre habla y da testimonio de su Hijo. Cómo el Espíritu Santo desciende visiblemente. Y cómo el Hijo está ahí siendo testigo de eso. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo podemos ver en un solo momento, en un solo episodio, el universo se detuvo y está el Hijo contemplando al Espíritu Santo descendiendo del cielo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y esa voz de trueno potente del Padre dando testimonio de que ese que está ahí es su Hijo, el amado en el cual Él se complace. Qué hermoso, ¿verdad? Y una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener claro también, cuando nosotros, yo todavía no soy papá y tengo la esperanza de serlo, Diosito, yo sé que sí, Diosito me va a hacer ese milagro, ¿verdad? Pero desde ya pido por mis hijos y desde ya, con el respeto de ustedes, otro paréntesis, me quedo papá. Digo, bueno, este es mi hijo, pero mi hijo en naturaleza no es menos que yo. Y se van a encontrar que algunas denominaciones nos van a decir, es que Jesucristo es hijo de Dios y por ende no es Dios. Pero cuidado con eso, porque esa afirmación se da vuelta muy fácilmente. Por el contrario, porque justamente Cristo es hijo de Dios, comparte la naturaleza de Dios. Si yo soy un ser humano, mi hijo es un ser humano. Si yo soy su padre, comparto esa naturaleza con mi hijo. Entonces, en un tema de, a los ojos de los hombres, tal vez yo tendré en algún momento una jerarquía superior sobre mi hijo, probablemente, pero eso no le quita ni le resta dignidad o la naturaleza divina o la naturaleza humana que mi hijo tiene y que comparte junto conmigo. Ante todos, mi hijo y yo somos personas diferentes, somos personas y estamos al mismo nivel de dignidad y compartimos la misma naturaleza. Y para poder avanzar un poquito más, Cindy, tal vez podemos ir a Juan 14 para ver, yo se los voy a leer acá, que lo tengo, para ver un poquito esta cita que a veces se malinterpreta. Por eso les decía yo con mucho respeto, pero vean qué importante es poder utilizar las Sagradas Escrituras bajo el magisterio y la tradición de la Iglesia. ¿Por qué?
porque si no, yo puedo caer en el error de interpretar lo que yo pienso, lo que yo quiero sobre las Sagradas Escrituras y camino dando tumbos porque la correcta interpretación la tiene la iglesia. Cuando yo tengo dudas, yo puedo leer en mi privacidad las Sagradas Escrituras, pero cuando yo tengo dudas, debo acudir a la iglesia y la iglesia me va a decir, ok, Juan 14, 9, 10, usted lo tiene que interpretar de esta manera o de otra. Se los leo rápidamente. Juan 14, del 9 al 10. Dice, respondió Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe, porque Felipe le preguntó en el versículo 8, Felipe le dice que le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con eso estamos, ¿verdad? Pero Jesús le responde, lo regaña, le dice, respondió Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre? Sigue el versículo 10. Y que el Padre está en mí. Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, del versículo 9 al 10, algunas denominaciones nos van a predicar, nos van a querer decir que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, ¿ves? Es que ahí está, el Hijo, el Padre se manifestó a través del Hijo y ahí lo pudieron ver. Pero esa no es la correcta interpretación del versículo. La correcta interpretación del versículo es en un todo, digamos, como Cristo hace una diferencia. Vean qué interesante. Habla del Padre y habla de Él. Habla de dos personas. Primero, habla del que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. ¿En qué sentido? En el que Alonso Montiel, que es hijo de Alfredo Montiel, la gente, cuando me ve a mí, cuando escucha mi voz, cuando ve mi personalidad, cuando ve mi comportamiento, cuando escucha mis palabras, se da cuenta de que mi papá efectivamente es Alfredo Montiel. ¿Por qué? Porque yo soy un reflejo de lo que es mi padre. Sin embargo, él es una persona y yo soy otra persona. Ya nosotros fuimos viendo cómo efectivamente las Sagradas Escrituras nos muestran que el Padre y el Hijo son personas diferentes, pero lo que el texto nos está diciendo es, o lo que Cristo le está diciendo a Felipe es lo siguiente: Cindy, usted no ocupa que yo le muestre cómo es mi Padre. Si usted me ve a mí, yo comparto sus facciones, comparto su moral, comparto sus palabras, comparto su comportamiento y en su nombre también comparto su autoridad. Porque cuando yo llego y mando a un trabajador de mi papá, le digo, por mi apellido, por la autoridad, al ser hijo de él, yo te digo, haz esto. Entonces, usted no ocupa que mi papá venga y se lo diga. Yo no se lo estoy diciendo. Yo tengo la autoridad porque soy hijo de él. Vean qué interesante, en este ejemplo que les acabo de dar, cómo efectivamente Jesucristo no miente. El que vio a Jesucristo, nosotros tal vez no lo vemos físicamente ahorita, pero en la Sagrada Escritura nosotros conocemos a Jesucristo. Y porque conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. Porque podemos decir que Dios Padre nos ama locamente, porque Jesucristo vino en su libertad y dio la vida por nosotros. Y el Padre no se reservó a su Hijo, no lo salvó, lo dejó sufrir en la cruz por nosotros. Por eso que nosotros nos damos cuenta
de que Dios Padre nos ama demasiado. ¿Por qué? No se guardó su Hijo. Y su Hijo dio su vida por nosotros. Quiere decir que ese Hijo, al amarnos tanto, el Padre también nos ama tanto. Ese Hijo, al resucitar a los muertos, Dios Padre nos va a resucitar también a nosotros. Ese reflejo del poder de Dios, del amor de Dios, y esas obras de Jesucristo para con nosotros, nos hace ver que el Padre comparte ese corazón de Jesús. Y ahí es donde se cumple esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso Jesucristo le reclama a Felipe, ¿por qué me dices, muéstrame al Padre? Si yo he estado con ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando algún día esto que ustedes conozcan a mi papá, se van a dar cuenta de que para bien o para mal, yo soy un reflejo de mi papá. Física, mente también. En mis palabras, en mis costumbres, hasta en mi forma de comer, hasta en los gustos que tengo por diferentes cuestiones. Aunque mi mamá se enoje y mi esposa a veces no le gusten algunos, yo soy el reflejo de mi papá en eso. Y muchos de ustedes, hijos, se dan cuenta de que somos un reflejo de nuestros padres. Ahora, ¿qué nos dice el catecismo? Estimadísima prima Cindy, que usted es un reflejo de su mamá y de su papá. Tenés por ahí el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 249 al 252. Ya te digo. Y hago un pequeño paréntesis mientras Cindy nos busca esto. Vean, si Jesucristo, bueno, primera regla, todos tenemos que tener un catecismo en la casa y no guardado, hay que tenerlo a mano, ¿verdad? Segunda cuestión, no hay que ponerle ningún tipo de libro encima de la Biblia en el catecismo. No, esa es una tradición mía. Si Jesucristo nos ha revelado en su visita a la tierra las Sagradas Escrituras, podríamos decir, yo me atrevería a decir que el catecismo es lo que el Espíritu Santo le ha revelado a la iglesia, a sus discípulos, a los discípulos de Jesucristo. Entonces, por eso tenemos que tener mucha estima al catecismo y darle el lugar que se merece. Y recuerden, cuando ustedes están viendo el catecismo, van a encontrar primeramente la correcta interpretación y el porqué de nuestros dogmas. Y lo otro es que hace referencia a un montón de capítulos y versículos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me voy al catecismo. Espero que nadie me regañe, ningún sacerdote me regañe, pero yo me voy al catecismo y ahí puedo encontrar la interpretación de los versículos y capítulos que yo tenga dudas de la Biblia. Es más, usted puede ir primero al catecismo y después se va y lo ve en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Recuerden que nosotros no somos la religión del libro. Nosotros tenemos un magisterio. Nosotros tenemos una tradición con T mayúsculo. Y por supuesto, tenemos las Sagradas Escrituras que no tienen un valor menor a esos tres. Eso es un trípode. Recuerden, si yo le quito a las Sagradas Escrituras el magisterio, o sea, la correcta enseñanza e interpretación de las Sagradas Escrituras, se nos cae la cosa. Hay un montón, 44,000 religiones y todo el mundo peleándose entre ellos porque no se ponen de acuerdo. No hay magisterio. Si tengo magisterio y tengo las Sagradas Escrituras, pero no tengo la tradición, o sea, ¿qué es lo que los primeros cristianos le heredaron a la iglesia? Se vuelve a caer el asunto. Ah, sí, tiene magisterio, sí, tiene una iglesia que tiene 500 años, pero de ahí para atrás, nada. Entonces, ¿tienen dudas? No pueden acudir a San Agustín, no pueden acudir a San Ignacio de Antioquía, no pueden, ¿por qué? No hay tradición. Y van a seguir dando tumbos. Y ojo, yo he hablado de denominaciones, pero queridos hermanos, eso nos puede pasar también a nosotros. Y ya para no, muy largo el paréntesis, ¿verdad, prima? Entonces, vamos al catecismo.
Ok, ahí se los pasé también a los hermanos por el grupo. Dice, el catecismo dice, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, la formación del dogma trinitario. 249. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y vienen los versículos, 2 Corintios 13:13, Efesios 4, del 4 al 6, y esto que dice, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Después 250, ¿sigo leyendo? Sí, Ok. 250, llevarlo hasta el 252 y después pasamos del 253 al 256. Ok, dice, durante los primeros siglos la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los conciliados antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía a la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Pablo VI, credo del pueblo de Dios. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino de su unidad, el término persona o hipóstasis, para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. El dogma de la Santísima Trinidad. Ok. Ajá. Yo te ayudo acá. Ok. Entonces, vimos cómo va ese caminar hacia la formación del dogma. Ahora les voy a compartir, y ustedes lo pueden revisar en sus catecismos, cuál es el dogma de la Iglesia, y vean qué interesante cómo la Iglesia, si lo aclara y lo deja plasmado. O sea, nosotros tenemos una ventaja. Lo que la Iglesia profesa y lo que la Iglesia proclama en su catecismo, ahí está. O sea, no está sujeto a una interpretación. Es que los católicos querían decir esto, pero en realidad están que... No. Un momentito. Vaya al catecismo, al 253, y ahí encuentra qué es el dogma de la Santísima Trinidad. Eso es lo que la Iglesia proclama y la Iglesia no se puede echar para atrás para eso. Para bien o para mal. ¿Por qué? Porque si no les suena, nos tiran piedras, ¿verdad? Pero muchas veces logran comprender mejor lo que la Iglesia quiere enseñar, porque a veces como católicos tal vez no tenemos la información a mano, tal vez no hemos estudiado tanto y podemos dar una explicación que tal vez no es la correcta. Entonces voy a resumirles un poquito para llevarnos lo más importante, digamos. Catecismo, Iglesia Católica. De hecho, lo que ustedes ven en pantalla está mal escrito. Debería ser CEC, Catecismo Eclesia Católica. Pero esa es una cuestión que vamos a corregir en la próxima presentación. Ok, vamos, 253. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. Concilio de Constantinopla, segundo concilio de Constantinopla, año 553.
Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo lo mismo que el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas en esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Numeral 254. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. En el numeral 253 vimos que no, la parte esta del politeísmo. No somos politeístas, no creemos en más de un Dios. Cerrado el caso. Todo católico debe creer lo que acabamos de leer. No hay vuelta atrás. No se puede decir, es que ellos creen que son trinitarios, pero en realidad son no, no, no. Ahí está. Ahora vamos al 254. Aquí vamos a ver cómo son tres personas diferentes. No es que el Padre se metió, se camufló a través. No, no. Vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia sobre las personas. Dice 254. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades o transformaciones, podríamos decir, del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo, el que es el Padre o el Hijo. Y eso se estableció claramente en el Concilio de Toledo, año 675. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Concilio de Letrán. La unidad divina es trina. Entonces aquí ya vamos, tres personas total y completamente diferentes entre sí. Proclamación de la Iglesia. Son tres personas totalmente separadas, pero en un solo Dios. Ahora vamos al 255. Las personas divinas son relativas unas a otras. ¿Qué quiere decir con esto? La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de las tres personas considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. Concilio de Toledo. Y dice, en efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. O sea, Dios Padre, 100% Dios. Dios Hijo, Jesucristo, Hijo de Dios, 100% Dios. Espíritu Santo, que nace o que está amarrado, enlazado al amor del Padre, el Hijo, 100% Dios. ¿Cómo es esto posible, queridos hermanos? El día que ustedes vayan a la presencia de Dios, le preguntan y me avisan. Y en el 256, a los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. A los catecúmenos, ¿verdad? Los que se están iniciando en la fe. Y dice así San Gregorio: ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres,
y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo. Es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. San Gregorio, numeral 256 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, acá ya hemos visto lo que la Iglesia proclama oficialmente. Y creo que eso también nos da una luz, ¿verdad? De cómo nos damos cuenta de que esto que fuimos desenmarañando a través de la Biblia, en el catecismo le damos el toque de gracia y encontramos, vean qué interesante, porque en el catecismo, esa inspiración divina a través del Espíritu Santo nos da una explicación. Esa explicación es el magisterio. A la luz del Espíritu Santo de Dios, así como cuando bajó, cuando Jesucristo estaba bautizándose. La tradición de la iglesia a través de San Gregorio y las Sagradas Escrituras que las vemos citadas en el catecismo. Ahí está un ejemplo de ese trípode que les digo yo. Sagradas Escrituras, el magisterio en el catecismo diciéndonos qué significa eso, qué quiere decir Jesucristo, qué quiere decir Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y el testimonio de San Gregorio en la tradición con T mayúscula hace más de 1000 años atrás, 1400 años atrás. Nos dice qué es la Trinidad, cómo la entiende él y cómo la profesa la Iglesia. Y para finalizar, o antes de finalizar, en primera de Juan 5:7, bueno, ahí está la traducción en la Vulgata, ¿verdad? La traducción de San Jerónimo. No les voy a leer porque mi latín es muy malo. Entonces vamos a ver lo que dice en 1 Juan 5:7. Dice, porque tres son que testimonio dan en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, o uno son. Palabra de Dios. Listo, no hay para dónde agarrar, ¿verdad? Tres dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? Uno, el Padre. Dos, el Verbo Jesucristo. Y tres, el Espíritu Santo. Los menciona los tres diferentes. Pero cuidado, estos tres son uno. Listo. No hay más que decir, queridos hermanos, ¿verdad? Creo que no tenemos para dónde agarrar, como dicen. Entonces, 12 claves me atrevería yo a decir para intentar comprender el dogma de la Santísima Trinidad a nuestras capacidades humanas. Entonces, la palabra Trinidad, ¿verdad? Que no está en la Biblia, pero nosotros la denominamos, ¿verdad? Que viene del latín, que viene de tres, una triada, ¿verdad? Es una palabra que se utiliza para describir a esta unidad trina, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte. El segundo punto, o sea, la segunda clave, ha sido utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía, ¿verdad? Eso ya vemos ahí también la tradición de la iglesia. Trinidad significa un solo Dios y tres personas. Teófilo, ahorita no me acuerdo en qué año habla de la Trinidad, pero es parte de la tradición de la iglesia, se me va el año ahorita, pero ahí vemos un testigo de los primeros cristianos que efectivamente entendía la Trinidad. La Trinidad significa un solo Dios y tres personas distintas. La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana, correcto. La Iglesia definió de forma infalible, porque está en el catecismo y es un dogma de fe, estamos obligados a creerlos. No hay vuelta atrás, la Iglesia no se va a echar para atrás jamás sobre un dogma declarado. Entonces, el dogma de la Santísima Trinidad es algo que tenemos que creer
y está inspirado por el Espíritu Santo y fue proclamada ex cátedra. No hay para dónde agarrar. Eso es una certeza para nosotros los cristianos católicos. La Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Jesucristo. Jesucristo, como vemos hoy en las Sagradas Escrituras, nos enseña que existe un solo Dios y que tenemos esa pluralidad en Dios. En el punto 7, bueno, la Biblia nos enseña que existe un solo Dios, ¿verdad? También lo vimos hoy. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento, en el punto 8. En el punto 9, la Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Solo Dios puede darle órdenes a los demonios o a los espíritus. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Solo Dios puede sanar a los enfermos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar los pecados, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? La Biblia nos da fe de que Jesucristo, el Hijo, es Dios. La clave número 10, el Espíritu Santo es Dios, y así lo afirman las Escrituras. 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La gran comisión para que sean discípulos en el nombre del Padre, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también, ¿verdad? Entonces está al nivel de Dios. Cristo nos promete otro paráclito. Les voy a dejar, pero les dejaré a otro defensor, a otro, igual que el primero, otro más, y ese es el Espíritu Santo. La distinción de 3 personas divinas se muestra en la Biblia, hoy también lo pudimos revisar. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, 100% Dios, 3 personas diferentes. Y con esto, queridos amigos, queridos estudiantes, queridos hermanos, mi familia, Dios me los bendiga y hemos llegado al final de la clase. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Muchísimas gracias, Alonso. Estoy revisando ahorita si tenemos algún comentario y de momento no veo ningún comentario. De hecho, ni consulta en ninguno de los chats. No sé si alguno de los hermanos que está conectado tuviese alguna pregunta o algún comentario que quisiera realizar. Igual lo podemos ver el domingo también, si quieren. Podríamos definir una hora, tal vez. No sé si les parece entre 11 y 12 de la mañana. Como que ya todos fuimos a misa. Si de repasar y de masticar y de meditar la información que vimos el día de hoy les surge alguna duda, pues ese día también la podemos abordar. El domingo a las 11. El domingo de 11 a 12 puede ser, o a partir de las 11, digamos. Ok, voy a decirle a Guay porque yo tengo retiro de el domingo de la catequesis ya que se finalizó. Entonces, sí. Entonces, ya el domingo no voy a poder estar al celular, pero le voy a decir a Wilder que me ayude el domingo ahí a abrir el chat y demás. Sí, de verdad, a los hermanos, ¿verdad? Marco, Rocío, no sé cómo se pronuncia, Hayor, o no sé cómo se pronuncia, a Saskia, Hayor. Saúl, perdón, Hayores. Hayor. Hayor, sí. Sí. Muchas Hayor. gracias. Un tema muy enriquecedor. Un tema pues que lo lleva más allá uno de lo que uno sabe de la Santísima Trinidad. Es maravilloso poder escudriñar las Escrituras, y gracias a ustedes que el Espíritu Santo los ha iluminado, les ha dado la sabiduría para poder compartir esta noche esta clase maravillosa. Seguimos orando, seguimos pidiendo por que el ministerio se establezca. Gracias. Con todo gusto, hermano. Y a todos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, nos comunicamos, nos hablamos y nos ponemos de acuerdo ahí el domingo. Les propongo esa hora, si lo tienen a bien. Y si no salen dudas, el domingo, pues no importa si salen después a través de Cindy, tal vez la podemos ahí en el chat revisar. Este es un tema muy hermoso, es un tema muy profundo y de verdad que es muy bonito. Nos lleva a estudiar mucho y sobre todo nos lleva a entender cómo Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que
que no le bastó enviarnos a Jesús a morir en la cruz por amor, en libertad, sino... Te perdimos por un momento, se quedó pegada la señal. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Rápidamente, que Dios nos ama tanto que nos envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, y que el Hijo asciende al Padre y no nos deja solos, nos deja el Espíritu Santo, la tercera persona, para siempre. Qué bueno es Dios. Muchísimas gracias, Alonso. Bueno, yo creo que podemos ya finalizar porque de los hermanos nos están colocando. Buenas noches, bendiciones, la clase estuvo muy buena, muchas gracias. Muy bueno el tema, le felicito, muchas gracias. Entonces, bueno, de ver que no, ahorita no hay consultas. Alonso, y por ser la última clase que nos acompañas, ¿nos puedes regalar la última oración, por favor? Claro, claro. Claro, con todo gusto. Bueno, pedimos la presencia de nuestro Dios, un solo Dios, en tres personas, uno y trino. Pedimos que nos acompañe en el resto de la noche, en el resto de la semana, en el resto de nuestra vida, en el resto de todo aquello que vayamos a emprender, que estemos pasando alguna dificultad. Entonces, siendo obedientes a lo que Jesucristo nos ha mandado en las Sagradas Escrituras, lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesucristo nos dice: cuando vayan a orar al Padre, háganlo de esta manera. Y nosotros, siendo obedientes, seguimos las enseñanzas de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos, Señor Dios, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno. Amén. Nos encomendamos, Santísimo Dios, a tus manos, a tu providencia, a tu grandísimo amor en todas las cosas que vayamos a hacer, para que tú nos guíes, Señor Dios, cuándo debemos callar, cuándo debemos hablar, cuándo debemos actuar, cuándo debemos esperar. Así, Señor Dios, como tú amabas a tu Hijo, ámanos a nosotros. Así, Señor Dios, como tú guiabas a tu Hijo en el Espíritu Santo, guíanos con ese Santo Espíritu a nosotros en todo lo que vayamos a hacer, para que saliendo de estas clases, para que saliendo al mundo, a nuestros trabajos, a nuestras luchas, podamos ir vestidos de esa armadura espiritual que tú también en el Espíritu Santo nos has dejado, en las Sagradas Escrituras, en la Iglesia Católica. Podamos dar testimonio digno de ti, ser dignos siervos tuyos en ese camino a la santidad, para poder llegar, Señor Dios, a esa anhelada patria celestial. Somos peregrinos en esta tierra. Vamos hacia ti, Señor Dios. Allá queremos llegar. Espéranos, ayúdanos, Señor, y en ti vamos a confiar siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Alonso. El tema muy bonito. A mí me quedó bastante claro. Espero que a los hermanos también les haya quedado claro. Entonces, ahí el domingo, si Dios lo permite, nos estamos encontrando otra vez. Y pasen todos buenas noches. Que Dios los acompañe y que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches a todos. Gracias. Chao.